Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. La fraternidad es un elemento fundamental en la vivencia de la fe cristiana. Sobre este elemento hemos meditado esta mañana. Veamos cómo lo vivió Claret y cómo estamos llamados a vivirlo nosotros. Hagamos un breve momento de oración. Padre, ayúdanos a reconocer a todos tus hijos como hermanos nuestros, que tanto en la comunidad, la familia y el apostolado sepamos vivir tu amor, que ha sido derramado sobre nuestros corazones por tu Espíritu. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta meditación tendremos 5 puntos. Los 4 primeros centrados en el itinerario de nuestro Padre Fundador. El primero, de hijos a hermanos. Trataremos la infancia de Claret. El segundo, las espinas estaban sofocando el buen trigo. Nos centraremos en su adolescencia y juventud. Y el tercer punto, al encuentro del hermano como misionero. Aquí abarcaremos toda la vida misionera de Claret, Cataluña, Canarias, Cuba, Madrid y hacia el final. Y el cuarto punto, la gracia de amar de una manera especial a los pobres y a los enemigos como hermanos. Centraremos el lente en estos 2 destinatarios, de manera especial. Y el último punto, el quinto, aplicado a nosotros. Llamados a vivir como hermanos en una familia misionera. Vayamos al primer punto, de hijos a hermanos. Meditábamos ayer por la tarde cómo Claret redescubrió y vivió su relación con el Padre. El amor al Padre y del Padre lo llevaba al amor a los hermanos. El ambiente religioso le conducía naturalmente a la vivencia de Dios como Padre y de los demás como hermanos, pero se sintió llamado ya desde niño a preocuparse de manera especial por el pobre y el pecador. Veámoslo. Él mismo afirmó en su autobiografía, refiriéndose a sus primeros sentimientos respecto de su amor a los pobres y desvalidos: me quitaré el pan de la boca para dárselo al pobrecito, y aún me abstendré de ponérmelo en la boca para tenerlo y darlo cuando me lo pida. Otro ejemplo lo vemos en lo que cuenta de su relación con su abuelo materno. Mientras todos huían para buscar refugios cuando las tropas francesas pasaban por Cataluña, él se preocupaba de atender y de caminar con su anciano abuelo. También a los 5 años se manifestó ya su compasión por los hermanos pecadores. Las primeras ideas de que tengo memoria son que cuando tenía unos 5 años, estando en la cama en lugar de dormir, pensaba en la eternidad, pensaba siempre, siempre, siempre. Los que tengan la desgracia de ir a la eternidad de penas, jamás acabarán de penar. Siempre tendrán que sufrir. Sí, siempre, siempre tendrán que penar. En la infancia de Claret ya estaba el amor al Padre y a los hermanos, y de manera especial a los pobres y pecadores. El título del segundo punto de nuestra meditación está tomado de una frase de Claret en la autobiografía. Las espinas estaban sofocando el buen trigo. Llegado a Barcelona para su especialización en el mundo textil, quedó totalmente absorbido. En este tiempo se cumplió en mí aquello del Evangelio, dice Claret, que las espinas habían sofocado el buen trigo. El continuo pensar en máquinas telares y en composiciones me tenía tan absorto que no acertaba a pensar en otra cosa. Solo pensaba en su trabajo, su futuro, su apariencia,
incluso en el vestir elegantemente. Él llega a decir: durante la misa me venían ideas nuevas, descubrimientos, etc., por manera que durante la misa tenía más máquinas en la cabeza que santos no había en el altar. Su corazón estaba tan centrado en él mismo y en su futuro que apenas le quedaba espacio para el Padre y mucho menos para los hermanos. En todo caso, los hermanos, entre comillas, ahora se iban convirtiendo en potenciales competidores y rivales en su afán por progresar en el negocio textil. Como vimos ayer, la crisis que poco a poco le estalló dentro le iba a llevar a recuperar de manera más madura y radical la figura del Padre, hasta el punto de querer abandonar todo el mundo y hacerse monje cartujo. Él solo con Dios solo. Los hermanos habían desaparecido de su horizonte, pero esta vocación temporal también entró en crisis, como él mismo reconocerá al final del primer año de filosofía en el seminario de Vic. Desde que se me pasaron los deseos de ser cartujo, que Dios me había dado para arrancarme del mundo, pensé ya no solo en santificar mi alma, sino también discurría continuamente qué haría y cómo lo haría para salvar las almas de mis prójimos. Entonces Claret redescubrió también a los hermanos, a los que llamó mis prójimos. El tercer punto, al encuentro del hermano como misionero. ¿Por qué Claret redescubre a los hermanos? La respuesta que él dará es muy sencilla. El Padre que le ama, como meditábamos ayer, ama igualmente a todos los demás. De allí que no puede vivir su filiación sin vivir profundamente la fraternidad. Claret llega a decir en el número 448 de la autobiografía: «Oh prójimo mío, yo te amo. Te amo porque Dios te ama. Te amo porque eres criado por Dios a su imagen y para el cielo. Te amo porque eres redimido por la sangre de Jesucristo. Te amo porque eres amado de María, mi queridísima madre». Claret piensa inmediatamente en el cómo podría ayudar a los hermanos a vivir el amor que el Padre les tenía. Y lo dice a continuación: «Te amo y por amor te libraré de los pecados y de las penas del infierno. Te amo y por amor te instruiré y enseñaré los males de los que te has de apartar y las virtudes que has de practicar. Y te acompañaré por los caminos de las obras buenas y del cielo». Claret, como sabemos, era un hombre extremadamente práctico. Cuando estaba en el mundo textil no solo trataba de entender cómo estaban hechas las muestras de los tejidos, sino cómo había de adaptar los telares para que reprodujeran el tejido mejorado que él tenía en la mente. De cara a la misión, Claret se dio cuenta que el gran instrumento era el anuncio de la palabra del Padre, y con clara intuición llega a la siguiente consecuencia: «Aquí oigo una voz que dice: el hombre necesita uno que le dé a conocer cuál es su ser, que le instruya acerca de sus deberes, que le dirija a la virtud, renueve su corazón, le restablezca en su dignidad y en cierto modo en sus derechos, y todo se hace por medio de la palabra». Después de citar esta frase de un teólogo medieval, Claret continúa diciendo: «La palabra ha sido, es y será siempre la reina del mundo». Esto se tradujo en un propósito práctico de su parte para vivir el amor a los hermanos. Escribió: «Oh Dios mío,
os doy palabra que lo haré. Predicaré, escribiré y haré circular libros buenos y hojas volantes en abundancia, a fin de ahogar el mal con la abundancia del bien. Esto es lo que iba a hacer a lo largo de su vida. No hizo otra cosa que predicar de forma oral y por escrito la palabra del Padre. Claret se dio cuenta de que el trabajo era tanto y tan urgente que no podía hacerlo solo. Entonces descubrió otra dimensión de la fraternidad. Como él le escribió al nuncio cuando renunció al nombramiento de arzobispo, poder hacer con otros lo que solo no puedo. Durante sus correrías misioneras por Cataluña y Canarias en la década de los 40, hizo 4 intentos de asociaciones sacerdotales apostólicas. En la última, llamada Hermandad del Santísimo e Inmaculado Corazón de María y Amantes de la Humanidad, había no solo sacerdotes, sino también laicos, hombres y mujeres. Y había fundado otras 2 asociaciones de seglares para el apostolado. Al final de aquellos años, fundó la Congregación de Misioneros, que fue la asociación sacerdotal que consiguió consolidarse. Antes de marchar a Cuba, ya había escrito el librito Religiosas en sus casas, todo un proyecto de vida consagrada, apostólica, en medio del mundo. Unos años más tarde, ya en Cuba, fundará con la Madre Antonia París el Instituto Apostólico de la Inmaculada Concepción de María Santísima, más tarde las Religiosas de María Inmaculada, misioneras claretianas. Y aquí las raíces y los primeros brotes del fecundo árbol de la familia claretiana. Yendo más allá de la mentalidad marcadamente machista, patriarcal de la sociedad y de la Iglesia de aquel tiempo, Claret, no obstante ser hijo de su época, confió de una manera novedosa en las mujeres como auténticas apóstoles. Se preocupó de formarlas con cantidad de libritos, predicaciones y asesoramiento, para que llegaran a convertirse en auténticos sujetos de evangelización. Recordemos la negativa del arzobispo de Tarragona, Monseñor Antonio Echanove, en aceptar el título de diaconisas para las mujeres dedicadas al apostolado. Temiendo que esta mentalidad tan restrictiva impidiera también el éxito del librito Religiosas en sus casas, Claret escribió a su amigo Caixal diciéndole: aunque no sé si el señor arzobispo tendrá que decir, porque dice que enseñarán la doctrina, se conoce que él no puede ver que las mujeres enseñen. Además de fundar algunas instituciones para ellas, más adelante en Madrid se convirtió en el personaje clave para la aprobación y consolidación del múltiple despertar de congregaciones apostólicas femeninas en la España del siglo XIX. Por más que en la década de los 40 no pudo vivir con otros compañeros de manera permanente debido a las difíciles circunstancias sociopolíticas, a partir de la fundación de la Congregación de Misioneros, procuró nunca más vivir solo. La experiencia de vivir la fraternidad en la misma casa fue, con diferentes características, una realidad que él trató de vivir siempre. El primer año de la fundación de sus misioneros en la Casa Misión de Vic, en la Curia Diocesana de Cuba, de la que escribió: nuestra casa era la admiración de cuantos forasteros lo presenciaban. No podían menos que notar que nuestra casa era como una colmena, en la que ya salían unos y ya entraban otros, según las disposiciones que les daban, y todos siempre contentos y alegres.
en Madrid, pidiendo insistentemente al padre Chiffré que le dejara tener algunos misioneros con él, y de hecho lo consiguió, de tal manera que incluso luego en París y en Roma, contó siempre con la compañía de algunos hermanos. En Prades pudo gozar, aunque fuera solo por 2 cortas semanas, de la fraternidad de sus hermanos, que como él compartían el exilio en el sur de Francia. Finalmente, en los casi 3 meses que estuvo en el monasterio de Fontfroid, hasta su muerte, además de la exquisita fraternidad cisterciense, tuvo siempre consigo la compañía de unos pocos misioneros, sus hermanos. El cuarto punto, el último del itinerario de Claret, se titula La gracia de amar de una manera especial a los pobres y a los enemigos como hermanos. Me ha parecido importante resaltar estos 2 destinatarios del amor fraternal de Claret. La mirada de Claret, ya desde su primer viaje a Roma en 1839, en el buque que lo llevó de Marsella a Civitavecchia para ofrecerse como misionero, se encontró con los pobres como hermanos. Si recordamos, aceptó el dinero de un rico inglés y de otros más, no para sí mismo, sino para entregárselo a unos cuantos pobres que viajaban como él, pero todavía en peores condiciones. Como hemos visto, esta actitud la encontramos ya en su infancia, cuando dice: «Yo soy de corazón tan tierno y compasivo que no puedo ver una desgracia, una miseria que no la socorra. Me quitaré el pan de la boca para dárselo al pobrecito». Esta mirada atenta a los pobres de su entorno la mantendrá durante toda su vida, ya sea en Viladrau con los enfermos que morían por falta de médicos a causa de la guerra, en sus correrías misioneras por Cataluña y Canarias, con la gente pobre y sencilla que no había escuchado la palabra desde hacía más de una década, porque los predicadores habían sido exclaustrados de sus conventos. En Cuba, con los varios rostros de pobres como los esclavos, las mujeres explotadas, los niños y las niñas sin educación, los campesinos e incluso sus propios sacerdotes. En Madrid, con los pobres que se agolpaban en la puerta de su casa e incluso con la reina, una mujer humanamente pobre, necesitada de comprensión y consejo. Finalmente en París, donde por su condición de exiliado hubiera podido desentenderse y pedir ayuda para ello. En cambio, se interesó inmediatamente por los inmigrantes hispanos que la pasaban muy mal, con muchos casos de suicidio que impactaron el corazón del anciano arzobispo. Sobre este cuidado para con los pobres volveremos con más detención en la meditación de mañana, Cuidadores como Claret. Claret también encontró quienes se opusieron a su vida misionera ya en Cataluña, mucho más en Cuba y sobre todo en Madrid, donde comenzó una persecución sistemática que se prolongó hasta el final de su vida en el sur de Francia. Precisamente, Claret sintió a sus perseguidores como sus hermanos. La relación con estos hermanos, los enemigos, fue doble. Por un lado, Claret era consciente del daño que las calumnias le provocaban. Estas eran de todo tipo y afectaban tanto a su honor como creando confusión entre los fieles. Sus enemigos llegaron a desprestigiarle con infinidad de caricaturas, muchas de ellas pornográficas, con versiones espurias de algunas de sus obras e incluso con una biografía difamatoria. En julio de 1867 escribió a su amigo don Palladio Curríos: «Yo francamente le digo que ya estoy harto, con 8 años de persecuciones por ese dichoso Escorial». Realmente
todas estas calumnias y persecuciones le dolían por dentro, le afectaban. Pero por el otro lado, se alegraba del beneficio espiritual que todo ello le causaba. Por ejemplo, en 1865, un año especialmente difícil debido al reconocimiento del Reino de Italia por parte de Isabel II, los medios de comunicación se ensañaron con especial fiereza contra el confesor real. Todos, Los católicos porque le acusaban de no haberse manifestado públicamente con un rechazo al reconocimiento y de no haberse adherido a las declaraciones de los obispos. Y los demás diarios porque querían aprovechar esta circunstancia para alejarlo de la corte. El mismo Claret, en un encuentro privado, aclaró a la reina el sentido de su silencio, tal como él mismo lo explica. Su Majestad me preguntó qué me parecían las exposiciones de los obispos. Yo le contesté que me parecía muy bien. Le dije que lo mismo haría yo si me hallara en su lugar. Ellos han de escribir porque se hallan ausentes, y yo no escribo ni hablo por escrito porque me hallo presente a vuestra Majestad y le hablo cara a cara. Ellos escriben en nombre de sus ovejas, mas yo no he menester, porque no tengo más que una oveja, que la tengo delante, y que el lobo está a punto de devorarla, aludiendo a su Majestad, que muy bien lo entendió, y dijo: Dios nos libre. Pocos meses más tarde, estando ya en Cataluña, tuvo un encuentro con el padre Clotet, cuyo testimonio puede resultarnos muy iluminador. Dijo el padre Clotet en el proceso informativo de Vic: a fines de 1865, acompañándole yo desde Barcelona a Gracia y suplicándole que uno de nosotros saliese a su defensa, me contestó con toda energía: no me hablen ustedes de esto. Yo sé lo que me conviene y lo que Dios exige de mí. Continúa el padre Clotet diciendo: otras veces le había oído decir: si los enemigos supiesen el bien que me hacen con sus calumnias, de seguro que no lo hacían. Volviendo un poco atrás, recordemos las persecuciones sufridas en Cuba y en particular el atentado de Holguín. Un año antes, Claret había intervenido en la liberación de la cárcel a favor de su futuro agresor, el canario Antonio Pérez. A las pocas semanas del atentado, Claret suplicó al juez el indulto de la pena de muerte del reo, e incluso estaba dispuesto a pagar su viaje de vuelta a Tenerife para librarle de la amenaza de linchamiento por parte de la gente. No consiguió el indulto solicitado, pero sí el cambio de la pena capital por 10 años de prisión fuera de la isla, en Ceuta. Claret no solo experimentó la alegría de haber derramado su sangre por el anuncio del Evangelio, sino que como su Señor perdonó a su frustrado asesino. Al final de 1864, en sus cuentas de conciencia escribió: este año he sido muy calumniado y perseguido por toda clase de personas, por los periódicos, por folletos, libros remedados, por fotografías y por muchas otras cosas, y hasta por los mismos demonios. Algún poquito se resentía la naturaleza, pero me tranquilizaba luego y me resignaba y conformaba con la voluntad de Dios. Contemplaba a Jesucristo y veía cuán lejos estaba aún de sufrir lo que Jesucristo sufrió por mí, y así me tranquilizaba. En este mismo año he escrito el librito titulado El consuelo de un alma calumniada. Como él mismo dice en este librito, encontró el necesario consuelo en el amor del Padre y en el ejemplo de Jesucristo. A partir de este consuelo,
ve a sus enemigos como hermanos, a los cuales podía amar. Citemos un breve texto de este librito. Oh Dios mío, yo amo con todo mi corazón a todos mis enemigos. Les deseo todo bien y felicidad. Oh Padre mío, perdonad a todos mis enemigos. Concededles la gracia y la gloria del cielo, que es el mayor bien que yo les puedo desear. El momento culminante de este amor a los enemigos como hermanos tuvo lugar en Roma el 12 de octubre de 1869. A las 11:30 del día, dice Claret, el Señor me ha concedido el amor a los enemigos. Lo he sentido en mi corazón. El Señor lo ha asegurado como un prodigio. Me ha concedido esta gracia grande. 8 años después de la otra gracia grande, la de la conservación de las especies sacramentales, Claret experimentó el amor a los enemigos como el culmen de su configuración con Cristo. Es significativo que concluye el relato con unas palabras de su amado San Pablo. Yo vivo ahora, o más bien no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Y a continuación añade, Jesús miraba a los judíos como una madre que mira a sus hijos enfermos, que no saben lo que hacen ni lo que dicen. Son más dignos de lástima y compasión que de indignación. Un año antes de morir, Claret se sintió profundamente identificado con su maestro en la cruz, que le enseñaba a mirar a todos como hermanos, especialmente a sus enemigos. El quinto y último punto de nuestra meditación se titula Llamados a vivir como hermanos en una familia misionera. Hay una palabra que expresa todo el contenido del misterio y de la vivencia cristiana: comunión. Comunión con el Padre y el Hijo en el Espíritu y entre nosotros, hasta que lleguemos a ser uno con ellos y entre nosotros. Dios es amor, y ha derramado ese amor, se ha derramado Él en nosotros. Hemos sido pues hechos partícipes de la naturaleza divina. De ahí que sea inseparable el amor a Dios del amor a los hermanos. Y por eso el amor es la mayor entre la fe, la esperanza y la caridad, como dirá San Pablo. Y es lo que tiene que distinguir a los discípulos de Cristo. Por eso, la mayor virtud del misionero, dirá Claret, es el amor. El misionero, la misionera, es un hombre, una mujer que arde en caridad. Por otra parte, nos hallamos hoy día en una sociedad que vive totalmente lo contrario, muchas veces marcada por el individualismo y lo que el Papa Francisco muy bien llama la globalización de la indiferencia. Vivimos indiferentes al otro, indiferentes a los hermanos que están a nuestro alrededor. El sistema socioeconómico imperante nos invita a vivir centrados en nosotros mismos y en el consumo y el capital como parte de un engranaje económico que necesita funcionar. Parecería que todos corremos frenéticamente por conseguir metas y logros, olvidándonos de las necesidades de los demás, incluso luchando con nosotros como competidores y rivales. Recordemos que así se sintió Claret en su juventud. Estas formas de afrontar el significado de la vida son los antípodas del mensaje evangélico. La vivencia de la filiación del Padre hizo que Claret redescubriera el don de los hermanos. Como consecuencia de esta filiación, Claret vivió una doble fraternidad hacia el pueblo
y hacia sus compañeros de misión. Como seguidores de Cristo, al estilo de Claret, estamos llamados a insistir en la fraternidad que brota del carisma y misión comunes. A nosotros, de manera especial, el Maestro nos invita a ser sal, luz, ciudad sobre el monte, tanto entre nosotros como en medio del mundo. Como decía Claret, que nuestras casas, comunidades, familias sean como una colmena de la que entrar y salir siempre contentos y alegres de anunciar el Evangelio. Hemos recibido una heredad preciosa, una manera hermosa de vivir la fraternidad, tanto en casa como fuera. ¿Con qué facilidad distinguimos y descartamos entre los hermanos, tanto en la comunidad o en la familia como fuera? Claret, en cambio, siguiendo el mensaje del Evangelio, comprendió y vivió en profundidad que los pobres y los enemigos no solo son hermanos, sino incluso los privilegiados. Este es el reto. Claret nos desafía con su vida y su manera de vivir la fraternidad a vivir el núcleo del Evangelio al estilo claretiano. Que seamos casas donde se vive la fraternidad como un don al que no queremos renunciar, pese a que esto nos traiga sacrificios, nos lleve a superar conflictos, a integrar diferencias, pero que nunca renunciemos a la fraternidad y que el fruto mejor de esta fraternidad sea llevar el anuncio de la fraternidad a nuestros hermanos de fuera. Es posible vivir una sociedad en la que seamos familia, en la que es posible el perdón y el amor al pobre y a los enemigos. Que el Señor nos bendiga.